doctor Antonio Maldonado es, digamos, una profesional muy reconocido en materia de lucha contra la corrupción, en materia de lucha contra la impunidad, en materia de derechos humanos. Ha trabajado aquí en el Perú tanto tiempo en estos temas, fue procurador anticorrupción también, pero tiene un gran trabajo internacional en otros países donde siempre lo invitan para participar de procesos que a veces son más o tan complejos como lo que nosotros hemos vivido en estas materias. Doctor Antonio Maldonado, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Don Glaser, muy buenos días. Gracias por sus palabras. Al contrario, gracias a usted por venir aquí al programa. Bueno, a ver, conversemos o comencemos por la discusión que hoy día hace parte de la difusión de todos los medios, y la situación del Contralor General de la República, ¿no es cierto? La Contraloría pues debería ser como un referente moral, ético, ¿no? Es el que llama la atención a los que no hacen bien las cosas, y hoy está muy cuestionado, y no está cuestionado políticamente, tengo yo la certeza. Y hay casos muy concretos, es el tema de compra de vehículos, de 90 vehículos no declarados en términos de su patrimonio. También está que lo hacía mientras era funcionario de la Contraloría, inclusive cuando llegó a ser vicecontralor. Luego está el manejo de un caso de una persona, parece una funcionaria muy cercana a él, que terminó recibiendo una indemnización de como 130.000 soles, 147.000 soles, y aparte 100.000 soles de viáticos cuando se fue. Y ahora se sabe que por lo menos uno de los señores a los cuales le compró un auto, que el señor compró por casi $68.000, él un año después se la compró a 45.000, era proveedor de la Contraloría cuando él era vicecontralor, y cuando hizo ese contrato con este señor, y este señor se hizo de un contrato con la Contraloría de más de 1.000.000 de soles. Desde su punto de vista, ¿elemento suficiente para qué hay en este caso? Bueno, todos los hechos que usted ha referido, don Glaser, son muy graves, ¿no? Son muy graves, sobre todo por quien los protagoniza, que es la cabeza de la institución que lidera y que ejerce el Sistema Nacional de Control de este país. Entonces, me parece que estos hechos graves convierten a la figura del Contralor en una persona que carece de la idoneidad necesaria para seguir ejerciendo las funciones de Contralor. Creo que mínimamente debería motu propio renunciar. Si no lo hace, creo que el Congreso tiene que hacer una investigación rigurosa, imparcial, no motivada políticamente, esperemos, y bueno, imponer la sanción que corresponda. Pero ¿qué sería la destitución desde su punto de vista? Que yo creo sería la separación del cargo, ¿no? Creo que una investigación del Congreso hecha con imparcialidad, objetividad, respeto al debido proceso, etcétera, y acreditados los hechos, me parece que hay graves hechos de negociación incompatible, etcétera, que conducen a que el Contralor ya no pueda ejercer las funciones que el ordenamiento jurídico del país le ha asignado, porque la fuerza más importante de la Contraloría es, como usted bien lo señalaba, más que las determinantes jurídicas, la fuerza moral, ¿no? Claro. La fuerza ética, y esto golpea seriamente esa capacidad y cuestiona seriamente esa capacidad. Sí, así lo ha entendido doctor Antonio Maldonado ayer, por ejemplo, la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha por unanimidad decidido pedirle al Contralor que no participe de estas reuniones mientras no se resuelva su caso. Y el día anterior ya el Ministerio Público abrió una investigación sobre estos casos. Es decir, tanto el Ministerio Público, que persigue el delito, y como la instancia de políticas anticorrupción, que dicen un paréntesis mientras se resuelva, y el Contralor, el Congreso tendría que hacer lo propio. Pero ahí, para, digamos, preguntarle por eso que usted llama motivaciones políticas, porque podrían haberlas del lado de la defensa del Contralor, que el fujimorismo parece quiere proteger, por los dichos de sus congresistas, y por otro lado el gobierno, que dicen está un poco con la herida abierta todavía por los chincheros y quiere pasarle por ahí la factura. Entonces es verdad que estamos frente al encuentro de dos intereses que no son los que, digamos, nosotros propiciamos. Por supuesto. Pero ¿cómo se hace para que lo que salga en coherencia con la gravedad de lo que se le imputa? Creo que el Congreso tendría que tener la sabiduría y la mirada histórica de distinguir entre el papel que ha cumplido la Contraloría en la auditoría del caso Chinchero
y la conducta del Contralor. Evidentemente, la revelación de estos hechos irregulares, por decirlo menos, en la conducta del Contralor, en el contexto en el cual la Contraloría ha cuestionado el contrato, la adenda de Chinchero, es sospechosa, es decir, ¿por qué esto no se reveló antes? Evidentemente se conocía y ocurre en un contexto en el cual parece ser que el gobierno, golpeado por el informe de la Contraloría, decide ejercer subrepticiamente algún tipo de venganza contra el Contralor. Pero yo diría que hay que separar los asuntos para darle alguna categoría de fortaleza a la institución, que es finalmente la que tiene que sobrevivir a esta crisis. Yo diría que hay una crisis en la Contraloría y la Contraloría tiene que seguir adelante. La Contraloría es una institución indispensable en el contexto particularmente que vivimos, de tal manera que una cosa son los hechos que la Contraloría evaluó sobre Chinchero, las recomendaciones que hizo, que a mi modo de ver tienen sustento, porque de otra forma no se explica cómo termina renunciando al ministro de Transportes. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que lo que hizo la Contraloría, las observaciones, ¿no?, son correctas. Tengo mi duda si podía llegar hasta donde llegó, que es imputar ya responsabilidades penales, pero digamos, está en la línea que creo que todos más o menos imaginamos podía ser. Incluso hay una denuncia del procurador anticorrupción al ministro Vizcarra, entre otros, por este tema, es decir, por ahí va. Pero el asunto está de que siendo eso verdad, claro, hay hechos también que dan cuenta de que el Contralor no ha tenido un comportamiento adecuado en esto que hemos hablado, ¿no? Ciertamente. Quizás es interesante comentar nuestra experiencia en la Procuraduría, dos casos Fujimori y Montesinos, cuanto el entonces y el hoy ya fallecido Contralor General Matute, como se bien señala, nos envió el caso de investigación y auditoría de la Contraloría bajo su liderazgo en la Marina de Guerra del Perú. Ajá. Y allí, evidentemente, no era un informe que simplemente narraba hechos, era un informe que llegaba a conclusiones que importaban la comisión de ciertos delitos de corrupción en un sentido genérico. Y, por supuesto, el Contralor pudo, desde mi punto de vista, el Contralor Matute pudo haber presentado esta investigación, esta auditoría suya, directamente al Ministerio Público. Consideró que la Procuraduría, que en ese entonces yo dirigía, tenía un papel y un deber que cumplir, cosa que cumplimos. O sea, no solo presentamos, no solo fuimos tramitadores de esta investigación del Contralor Matute, sino que le dimos una interpretación a estos hechos y solicitamos una investigación preliminar ante el Ministerio Público, señalando los delitos que se habrían cometido. Entonces, en esa parte yo creo que no se puede reprochar al informe, me refiero a la Contraloría, un exceso o abuso de autoridad, por lo menos desde mi modesto punto de vista y en la experiencia que le comento. Matute y el actual Contralor básicamente han actuado de la forma. Por eso hay que, similar, como usted dice, separar lo uno de lo otro, ¿no? El otro tema, por estos días también, bajo además un escenario que empezó a habilitar el propio presidente de la República, doctor Antonio Maldonado, se empezó a hablar de la posibilidad de indulto a Fujimori. Sí. O sea, voltear la página, no sabíamos qué significaba para el presidente. Cada uno lo interpretó a su manera. Pero al final el tema del indulto se puso en debate, o la salida de Alberto Fujimori vía una ley que diga que los mayores de 75 años, etcétera, puedan salir. Ya digamos, a la luz de todo lo discutido y todo lo transcurrido hasta ahora, y el habeas corpus que ha presentado Keiko Fujimori, ¿qué opina sobre eso en términos de viabilidad legal, pero en términos de viabilidad política? Sí, en lo ético y en lo político yo creo que lo que hemos observado es es una campaña por la impunidad, por la impunidad de Alberto Fujimori. Y esto es totalmente contrario al Estado de Derecho, ¿no? Y en particular a una sentencia que, pese a las objeciones que se han enarbolado desde mi punto de vista, no da méritos para descalificarla ni para considerar que es una sentencia que fue una sentencia arbitraria. Creo que en la extradición y en el juicio y condena de Fujimori, y esto yo creo que surge sólidamente en el presente, pero surgirá más adelante cuando la historia analice estos hechos, creo que la Administración de Justicia peruana actuó con un rigor y un respeto escrupuloso al debido proceso y al juicio justo,
que en otros ámbitos y en otros casos no se han visto. Por poner solamente un punto de comparación, en el propio juicio y condena a muerte que fue ejecutada en el Estado de Israel de Eichmann, este hecho procesal ocurre con un secuestro que hace el Estado de Israel desde Argentina. En nuestro caso, nosotros hemos seguido, me refiero al Estado peruano, escrupulosamente todos los principios y reglas del derecho aplicable. Pero el argumento más fuerte desde mi punto de vista es el siguiente. Bueno, pongámonos en efecto en el lugar aceptando la teoría, el argumento de quienes promueven esta campaña de impunidad, en el sentido de que la sentencia peruana es una sentencia que debe ser revisada. Bueno, entonces, ¿cómo así entendemos que los jueces chilenos consiguieron la extradición? Claro. Si era tan grotesca la injusticia contra el expresidente Fujimori, Chile jamás habría conseguido la extradición. Claro, y en Chile, digamos, hay mucha... Y había un estándar muy elevado y había una Corte Suprema muy conservadora. Sin embargo, no solo concedió la extradición, sino que además aceptó todas las hipótesis planteadas por el Estado peruano, entre ellos la teoría del autor mediato, como lo reconoce un editorial del diario Mercurio a los días siguientes de que fue puesta en conocimiento público por el señor Cheno esta sentencia de la segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile. Mercurio, que digamos, no podría uno decir que tiene una afinidad necesariamente con grupos que sean distintos al de Fujimori, ¿no? Pero el asunto está que ahora se está discutiendo vía habeas corpus un nuevo tema, que es si hubo o no secuestro agravado, en el sentido de que, y me preguntaba por ahí, ¿es posible que un habeas corpus, inclusive llegando al Tribunal Constitucional, cambie la tipificación de un delito porque una persona ha sido condenada y ratificada en una segunda instancia? Ayer estuvo el presidente del Poder Judicial aquí, y él fue el presidente de la sala que ratificó la sentencia de San Martín, y él me dice, mi sentencia habla por mí. Eso es lo que yo dije y eso es lo que yo mantengo, o sea, no tengo que discutir más sobre el tema. Claro, en principio, el habeas corpus es un instrumento de libertad, es un instrumento de la libertad contra la lucha por el poder, es en su origen histórico y en la finalidad concreta. Y me parece que allí hay un uso abusivo del habeas corpus, una distorsión del propósito del habeas corpus. Pero más allá de eso, me parece que la discusión sobre el tema del secuestro agravado, irónicamente, colisiona con una norma que promulgó el propio Fujimori. Pero en el fondo, la limitada o indebida tipificación de un delito por razones históricas, institucionales, etcétera, no impide que este mismo hecho, de acuerdo a estándares internacionales, constituya una grave violación de derechos humanos, como los hechos parecen describirlos. Es decir, Gorriti y Dyer son secuestrados en un contexto en el cual el objeto era desaparecerlos. Sí. Y en el camino, debido a la denuncia internacional, este propósito no se consuma y el represor retrocede. Pero la intención no fue simplemente de secuestrarlos, de invitarlos a tomar café como grotescamente hoy día se sostiene, sino que el propósito era mucho más grave. Como lo que pasó con otras personas que entraron al servicio de inteligencia y no aparecieron. Y no aparecieron Sótano CIE, etcétera, que también fue un caso presentado ante la Corte Suprema de Chile, rechazado indebidamente a mi mover, pero luego la Corte Interamericana condena al Estado peruano por ese caso. No, y el Estado peruano hace poco acaba de sacar una sentencia adjudicando responsabilidad a quienes estuvieron vinculados a ese caso. Es decir, efectivamente, querer discutir que no fue agravado porque no los torturaron, porque no los golpearon, porque pudieron comer, digamos, no es un asunto por el contexto, además de la ruptura constitucional y el hecho de que habían antecedentes de personas ya secuestradas y desaparecidas. Es un argumento frívolo y superficial, ¿no? De acuerdo. Doctor Antonio Maldonado, le pregunto por otros temas también, rapidito, aprovechando su presencia. El megacaso de corrupción Odebrecht, ¿cómo lo ve usted en términos de la actuación de los operadores de justicia? El Ministerio Público lo ve bien, la Procuraduría lo ve trabajando activamente. Los hallazgos y los temas que hasta ahora se han obtenido son desde el punto de vista importantes y sustantivos para lo que significó esta mega corrupción. Don Glatzer, Odebrecht se conoce hoy en el Perú, bueno, y en otras partes del mundo, gracias a la Fiscalía brasileña, gracias al plea agreement entre el Departamento de Justicia y Odebrecht S.A.,
pero el caso, y por supuesto gracias a plataformas de investigación independientes como IDL Reporteros, Convoca, las unidades de investigación de los diarios La República, etcétera, pero el Ministerio Público ha tenido del Perú me refiero, ha tenido, me parece, una actuación reactiva. Entonces, hay mucha información que no se conoce, por ejemplo, los términos del acuerdo entre Marcelo Odebrecht u otros protagonistas y el Ministerio Público. El Ministerio Público peruano, por razones que tendrá, a diferencia del brasileño, no ha compartido esa información en la medida de lo que podía compartir públicamente para generar, entre otras cosas, simpatía y apoyo de la población, de tal manera que yo tendría un juicio, un diagnóstico de cierta reserva, ¿no? Me parece también que la Procuraduría o las Procuradurías no están demostrando una actuación de alto nivel técnico y profesional. Me parece que no. Y producto de esa duda en torno al significado o a la sustancia del acuerdo que se ha firmado entre el Perú y, digamos, Brasil para los temas Lavallato, es que la procuradora Janet Briones, por ejemplo, no participó del interrogatorio a Jorge Barata, es decir, le pasaron un documento y ahí lo que en buena medida era impunidad. A ese señor no lo pueden tocar ni le pueden una rosa. Y dijo, no, o sea, eso yo no puedo firmarlo, además era para todos los casos. Claro. Eso es lo grave en términos concretos de no conocer el acuerdo. Claro, partiendo de lo que significa un derecho premial y lo que bajo ningún concepto puede significar un derecho premial, que es la impunidad absoluta, me parece que la procuradora, la doctora Briones, actuó correctamente, porque el derecho premial no puede significar que exista impunidad total del partícipe en esos delitos, y tampoco que el producto económico de su actividad ilícita pueda ser recuperado, ni que pague tampoco, ni que deje de pagar tampoco una reparación civil. Claro. Para eso no es el derecho premial, pero sí es para lograr tal vez una pena inferior a la que se le podría imponer, etcétera, ¿no? En el caso de la doctora Briones, entiendo que ella intervino por un caso y el caso Nadine Heredia, lavado de activos, financiamiento del Partido Nacionalista. Y en la búsqueda de un testimonio. En lo que se encontró fue con un documento ya preparado, en el cual de manera cortés pero clara se le invitaba a firmar un acuerdo en virtud del cual Odebrecht tendría impunidad total para todos los casos. Sí, pues, y dijo, habría sido muy grave que la procuradora Briones lo firme. Joseph Maiman ha hablado con Gustavo Gorriti y ha sido publicado ayer o antes de ayer, y dice que él está quiere colaborar, ha puesto ciertas condiciones también para colaborar, y ha dicho que él sabe mucho y que puede aclarar muchas de las cosas que está diciendo sobre el caso Toledo. ¿Aplica desde su punto de vista para colaborar eficaz? Potencialmente me parece que sí, me parece que podría ser. Y por lo que está viendo parecería que está animado de eso, ¿no? Porque dice que sea un solo fiscal, que además yo quiero colaborar, pero no quiero pues que me metan, en fin, está planteando algunas condiciones. Claro, hay planteamientos que hay que valorar con todo rigor. Por ejemplo, el tema de la acumulación de los casos, no estoy muy seguro que sea la mejor ruta. ¿Le parece que no? No estoy muy seguro. Porque el presidente del Poder Judicial ayer acá me dijo más bien que acumularlo sería una cosa importante, y es más, hasta que no acumularlo podría significar que en Estados Unidos no lo detengan a Alejandro Toledo por doble imputación por el mismo delito. En lo personal, don Glatzer, yo ahí quisiera ser muy cuidadoso. Creo que precisamente, como usted menciona, lo que se está jugando es la suerte de la extradición de Toledo. Y creo que la forma como se satisfagan, en primer lugar, los requisitos para lograr su detención preventiva, y en segundo lugar, para satisfacer la obligación de la doble incriminación conforme lo establece el tratado, me parece que habría que actuar con pies de plomo. No necesariamente, creo yo, acumular estos dos casos puede fortalecer el caso del fiscal Hamilton Castro, que está viendo el caso de Odebrecht. ¿Siente, observa, ve, intuye una falta de interés del gobierno por el tema de la extradición? Porque algunos acusan al gobierno de, claro, PPK fue primer ministro, fue ministro de Economía en esa época, y lo que menos le conviene es un Toledo acá. Sí, mire, en nuestra experiencia, nosotros actuamos con mucho protagonismo en la extradición de Fujimori, porque en ese momento el ordenamiento procesal penal lo permitía.
En el actual Código Procesal Penal, la autoridad central es el Ministerio Público, que como sabemos no es una institución de gobierno, es una institución de Estado. Entonces yo creo que acá lo que hay que poner bajo análisis, bajo lupa, bajo observación rigurosa es la actuación del Ministerio Público del Perú. En cuanto a la voluntad política del gobierno, teniendo una ministra de Justicia como Marisol Pérez Tello, yo creo que yo no cuestionaría esa voluntad, porque me parece que por la integridad de la ministra, si la ministra no viese esta voluntad, ella renunciaría a motu propio. Y ahí donde está en el Ministerio de Justicia, creo que es una garantía de que el gobierno actuará con corrección. Por tanto, yo diría que el desafío más importante es en cuanto a lo que hace el Ministerio Público, o no hace el Ministerio Público. Pero de otro lado, también observo que el fugitivo, esa es la categoría técnica que tiene el expresidente Toledo, de acuerdo al Tratado de Extradición, está a la ofensiva. Está a la ofensiva, clarísimo. Y tiene dos consejeros, que los señores Douglas y Noriega, que han señalado que a buen entendedor, pocas palabras, el Estado peruano no está, a través del Ministerio Público, quiero decir, hasta ahora logrando los objetivos que pretende. No, Toledo la tiene clarísima, le han armado una estrategia ya que es inteligente. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque obviamente es una vergüenza tener un presidente en esas condiciones. Tengo que terminar ya, doctor, pero quiero preguntarle, esta fotografía de Alan García con Marcelo Odebrecht, aquí, y con Lula aquí, el 2010, cuando García dijo, yo me reuní solo una vez con él en Palacio de Gobierno, después el Comercio sacó que fueron 5, ahora resulta que en Manaus también se reunieron al día siguiente de que firmó una adenda para que el Interoceánica. ¿Qué le dice eso? Bueno, es lo que sorprende, ¿no?, respecto de la actuación del Ministerio Público. Vamos a ver, como decíamos, analizando el caso Toledo, qué tan sólido es el caso contra Toledo, más allá del impacto mediático, pero también llama mucho la atención que no se esté haciendo una actuación más decidida y clara respecto del papel de Alan García. Este es un presidente que en algún momento se pone el uniforme de Odebrecht, es un presidente que recibe el Cristo que le regala Odebrecht, es decir, los elementos, si se quiere, simbólicos de su relación se reúne en innumerables ocasiones, como IDL Reporteros lo ha demostrado en informes. Dan, por supuesto, para una respuesta por parte de quien es el titular de Relación Penal Pública, más allá de observadores desde la terraza, ¿no? Yo creo que ¿Qué ameritaría desde su punto de vista con García desde un punto de vista de persecución penal? Me parece que ya tendría que adelantarse una investigación rigurosa sobre el papel del expresidente García en esta mega corrupción. Esta información nadie la conoce, no sabemos si existe o no existe, y me parece que mínimamente el fiscal de la Nación debería informarnos al respecto, ¿no? Sí, y la última, Keiko Fujimori no fue ayer al llamado de la fiscal que ve el caso de lavado de activos de Joaquín Ramírez. Dice que por su abogado estaba ocupado y no podía. Bueno, creo que el Ministerio Público debe ser más agresivo. Me parece que no se trata de invitar a tomar té a quienes son investigados, ¿no? Creo que tendrían que enviarse de parte del Ministerio Público mensajes más rigurosos para que una investigación tan grave sea conducida propiamente y no obstaculizada bajo argumentos, pues en este caso, que no son justificables. Doctor Antonio Maldonado, muchísimas gracias. Placer, como siempre, por haber venido. Hasta otro momento. Hasta luego, muy amable. 9:34, vamos a una pausa breve y regresamos porque vamos a hablar de otro caso que también nos preocupa y tiene que ver con el ámbito laboral, así que ya volvemos.